versículos 9 al 11 de este capítulo 1 del Evangelio de Marcos, donde podemos encontrar el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y este fue un inicio pues de gran importancia, hermanos, así como todo servicio o ministerio dedicado a Dios es de gran importancia. Bueno, pues en el de Jesucristo fue mucho más, hermanos. Servir a Dios es un enorme privilegio. Sin embargo, este servicio también pues requiere de una dedicación y una consagración que solamente pues es digno del Señor. Y con nuestro Señor Jesucristo pues no fue la excepción. Así que veamos lo que el evangelista Marcos nos dice al respecto. ¿Cómo fue la dedicación o consagración del Señor Jesucristo a su ministerio? Así que en los versículos 9 al 11, Marcos, el evangelista, nos describe cómo fue precisamente ese inicio del ministerio de Jesucristo. Podemos decir entonces, hermanos, que todo comenzó con una ceremonia de consagración. Esta ceremonia de consagración fue dirigida por el Padre. De hecho, hermanos, todo ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo y fue revelado por los profetas del Antiguo Testamento, así como leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 1, donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esta profecía, hermanos, formaba parte del plan que Dios hizo en la eternidad. Nosotros no sabemos cuándo. Lo que sí podemos decir que fue antes de la fundación del mundo, en un momento de la eternidad. Y Dios quiso revelarle al profeta Isaías estos planes, estos asuntos, para que quedara el registro. Bueno, primero para que diera a conocer al pueblo de Dios en ese tiempo, y que quedara como registro para que cuando se cumpliera esto en el Señor Jesucristo, bueno, solamente se corroborara lo que Dios ya había dicho. La consagración de nuestro Señor Jesucristo se dio en medio de 4 hechos o actos de gran significado, los que son cuatro hechos, hermanos. Primero, tenemos el bautismo de Jesús. En segundo lugar, tenemos en este pasaje el cielo rasgado. En tercer lugar, el descenso del Espíritu Santo en Jesús. No solamente a Jesús, sino en Jesús. Y finalmente, pues tenemos también allí el hecho de la voz del Padre hablando respecto a Jesucristo. Estos fueron 4 hechos, 4 actos muy importantes, muy significativos para esa consagración del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús se bautizó, vino a Juan en el río Jordán y se bautizó. Él no tenía que hacerlo. Él no había cometido pecado. Hemos leído en los versículos anteriores que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento de pecados y el bautismo como una señal de ese arrepentimiento de los pecadores, de los hombres. Así que cuando Jesús viene y se bautiza, no es porque Él estaba arrepintiéndose de su pecado o de sus pecados, ni porque Él había cometido algún pecado, sino
Jesús se bautizó, porque esa fue la forma en la que él se estaba identificando con la humanidad pecadora. Podemos decirlo de otra manera, Jesús estaba empatizando con esa humanidad pecadora. Él no tenía la necesidad de bautizarse, porque como hemos dicho, no había pecado en él, así lo registran las Escrituras. Sin embargo, lo hizo como él mismo le dijo a Juan, esto no está en este evangelio, pero está en otros, le dijo, para que se cumpla toda justicia, para que se haga todo correctamente, para que se haga en obediencia a Dios el Padre Celestial. Entonces Jesús empatizó con la humanidad pecadora. Y este es un gran, un gran hecho que podemos notar y exaltar de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el cielo rasgado, aunque nosotros leemos que dice que el cielo se abrió, pero muchos de los comentaristas dicen que en realidad la traducción correcta es rasgar en lugar de abrir. El cielo se rasgó. Es una manifestación del poder de Dios, y es una manifestación del poder de Dios como lo hizo antes y lo hizo después y lo sigue haciendo en estos tiempos. Este hecho de la rasgadura del cielo fue algo similar como ocurrió en el cruce del Mar Rojo. Allí Dios desgarró las aguas, las abrió para que el pueblo pudiesen pasar en seco en el Mar Rojo. Pero también en la peña de Oreb, cuando Moisés golpea la peña se abre. Y se dice que se usa la misma idea, la misma palabra de desgarrar. Entonces la peña se desgarró. Y esto fue una manifestación del poder de Dios, porque son hechos únicos, irrepetibles, con excepción de la peña de Oreb, que se dio en 2 ocasiones. También en el cruce del río Jordán, cuando el pueblo otra vez pasó en seco al otro lado del río Jordán. El río se desgarró, se abrió. Pero también en el velo del templo, o el velo del templo, cuando Jesús había sido crucificado. Y dice la Biblia que vino un momento en el que la tierra tembló y el velo del templo se desgarró en 2 partes. Todo esto son manifestaciones del poder de Dios, y eso es lo mismo que sucedió en el bautismo de Jesús, que el cielo se desgarró, se abrió, manifestando el poder de Dios, pero también el descenso del Espíritu Santo en Jesús en ese momento. Bueno, el descenso del Espíritu Santo a Jesús, así lo leemos, pero no solamente a Jesús, sino en Jesús, porque el Espíritu Santo no solamente posó sobre Jesús, sino que posó dentro de Jesús. Fue ese momento en el que el Señor Jesucristo fue ungido para su ministerio. Así lo dice el profeta Isaías también, en el capítulo 61, en el versículo 1, donde leemos así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Él más adelante, estando en una sinagoga, habla precisamente de esto y se atribuye
este versículo o estas palabras y este hecho que leemos en Isaías 61:1. Se lo atribuye a él. Y entonces él dice acerca de sí mismo: el Espíritu del Señor o de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esto sucedió precisamente en su bautismo. Así que, hermanos, de esa manera Jesús estaba recibiendo el poder del Espíritu Santo de ministrar en el Espíritu Santo. Y ya nosotros leyendo los evangelios, pues vemos que Jesús habla precisamente que lo que él hacía, lo hacía porque lo había recibido del Padre, y también lo hacía por la obra del Espíritu Santo. Y finalmente la voz del Padre fue un reconocimiento y una manera de aprobación del Padre respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que nosotros podemos leer en el versículo 11: vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Padre le decía a Jesús, al Hijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, en ti me deleito. Bueno, pues ¿cómo no? Si el Señor Jesucristo fue una persona impecable. Ahora, esto nos enseña a nosotros, hermanos, que para todo ministerio cristiano se necesita una consagración, se necesita una dedicación, y de hecho así lo leemos y así lo practicamos. Ahora, cuando hablamos de ministerio, hermanos, no lo limitamos al ministerio pastoral, al ministerio de los evangelistas, al ministerio de los misioneros o apostolado, no lo limitamos al ministerio de los profetas o predicadores, sino que el ministerio en el reino de Dios es amplio. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, él escribe, ¿verdad?, que hay diversidad de ministerios. Estos que yo mencioné hace unos momentos son ministerios más bien de liderazgo, pero dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, hay muchos otros ministerios. Como dice la palabra, hay diversos ministerios. Y en cada uno de estos ministerios, hermanos, se necesita la consagración, se necesita la dedicación. O sea, nadie puede desarrollar un ministerio si no ha sido consagrado para eso. Ahora, esa consagración no lo hace cada uno de nosotros. Esa consagración es un acto de Dios para con sus hijos. Porque los ministerios los desarrollamos de acuerdo a nuestros dones espirituales. Y los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que nosotros recibimos de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, aquí ya estamos viendo cómo esto que sucedió en el Señor Jesucristo también sucede en cada creyente, en cada hijo de Dios, para el desarrollo de su ministerio. ¿Quién da los dones? Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién ejecuta estos dones en la vida del cristiano? El Espíritu Santo. ¿A través o por medio de qué? A través de los diversos ministerios. Entonces, cada ministerio que se desarrolla en la iglesia
o en el reino de Dios requiere una consagración. Hay muchos otros que no son cristianos y que pueden hacer lo que nosotros hacemos en la iglesia. Y de hecho los ha habido y los va a seguir habiendo. Porque Jesús precisamente dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, pero nosotros hicimos milagros en tu nombre. Otros dirán, nosotros predicamos en tu nombre. Yo prediqué tu palabra. Yo prediqué el evangelio. Yo evangelicé a mucha gente porque conocía lo que tu palabra dice acerca del evangelio. Y muchos se convirtieron, muchos dedicaron su vida a ti. Muchos consagraron su vida a ti. Entonces muchos van a decir, Señor, yo prediqué, yo profeticé en tu nombre. Y Jesús les va a decir, apártense de mí, no los conozco. ¿Por qué? Si ellos hicieron milagros, si algunos echaron fuera demonios, si algunos evangelizaron y otros predicaron la palabra de Dios, y mucha gente fue beneficiada por eso. ¿Por qué Dios les va a decir, apártense de mí, no les conozco? Porque lo hicieron sin la consagración de Dios, sin la aprobación de Dios. ¿Y por qué? Porque nunca fueron hijos de Dios. Nunca entregaron su vida a Dios. Pudieron aparentar hacerlo, pero no lo hicieron. Porque solo los hijos de Dios reciben la aprobación de Dios. Solo los hijos de Dios son consagrados. Y todos, hermanos, todos. No hay ningún hijo de Dios que no ha sido consagrado para algún ministerio en la iglesia o en el reino de Dios. Todos hemos sido consagrados por nuestro Padre Celestial a algún ministerio en la iglesia o en el reino de Dios. Esto es importante, hermanos. Esto es importante y es algo que nosotros necesitamos y debemos tomar en cuenta y no pasar por alto, porque estos son actos pues grandiosos que recibimos de parte de nuestro Señor. Servir a Dios, hermanos, es un gran privilegio. No es una obligación. No es un servicio que nosotros tenemos que hacer siendo presionados para hacerlo. No es coercitivo el servicio a Dios. Es voluntario. Los que somos hijos de Dios podemos entenderlo, porque sabemos lo que significa haber sido librados de la esclavitud del pecado. Sabemos lo que significa haber sido librados de la condenación eterna. Y sabemos porque hemos experimentado todos los beneficios o bendiciones que Dios ha dado a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, desde que fuimos hijos de Dios hasta este momento. Y lo experimentaremos hasta el último día de nuestra vida en la tierra, pero después por toda la eternidad. Y entonces esto nos motiva a nosotros y nos ayuda a ver que el servicio a Dios es un privilegio y es algo que nace, que surge en nuestro corazón hacerlo. Hay momentos en los que no nace este deseo de hacerlo, pero aún así necesitamos hacerlo y debemos hacerlo porque nuestra conciencia nos va a recordar y a declarar lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, ¿cómo se da entonces esa consagración o dedicación del cristiano al servicio
de Dios o al ministerio que Dios nos ha dado. Bueno, pues prácticamente lo mismo que se dio en el Señor Jesucristo, solamente que esto se da en nosotros no en un solo momento, sino en diferentes momentos, porque así como Cristo se bautizó para identificarse con la humanidad y para empatizar con la humanidad, nosotros en otro bautismo, ahora el bautismo de Cristo, que no solamente es para arrepentimiento de pecados, sino también para salvación, nosotros nos bautizamos o somos bautizados. Somos bautizados para identificarnos con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros somos muertos al pecado, sepultados por lo tanto y resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces nuestro bautismo nos identifica con Cristo, porque nuestro bautismo tiene un simbolismo, ya lo he dicho, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la forma en la que nosotros estamos manifestando públicamente a los demás que Cristo ya está en nuestro corazón y ya Él nos introdujo ahora al reino de Dios, a su familia espiritual. Y el bautismo lo hacemos igual, en obediencia a Dios, para que se cumpla toda justicia, para que se haga lo correcto, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Y lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y también cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, pues nos estamos comprometiendo con el reino de Dios. Cuando decidimos recibir a Cristo en nuestra vida y confiarle en nuestra vida, hicimos un pacto con Él, o aceptamos el pacto que Él nos propuso. Y entonces ese pacto se llevó a cabo y nosotros ahora estamos dentro de este pacto, dentro de este compromiso, y lo hicimos voluntariamente, nadie nos forzó a hacerlo. Pero también, así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, nosotros también hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento de nuestra salvación. En el momento de nuestra salvación. El Espíritu de Dios, dado por el Padre, vino a nosotros a morar en nosotros y a morar para siempre en nuestra vida. De esa manera, pues es que nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y Él es el que pues, nos guía, Él es el que nos exhorta, nos redarguye, nos reprende, nos enseña, es el que nos da los dones y muchas otras obras que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Así que Cristo ministró por el poder del Espíritu Santo. Y ahora en el ministerio que nosotros hemos recibido del Padre, también lo hacemos o lo desarrollamos en el poder del Espíritu Santo. Así que la pregunta es, ¿tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en ti? Y esta es una evidencia de que somos hijos de Dios. Además, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y finalmente, hermanos, como el Padre dio su aprobación al Señor Jesucristo para el inicio de su ministerio, el Padre también da la aprobación para nosotros. De hecho, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creímos en Él, fuimos hechos hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1,
en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos recibido esa autoridad, ese poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, en otra parte de las Escrituras dice, herederos y coherederos con Cristo. Pero bueno, entonces de esa manera, hermanos, tenemos la aprobación de Dios, porque solamente los que son o los que somos hijos podemos desarrollar un ministerio que va a ser tomado en cuenta por el Padre Celestial. Esa es la manera en la que nosotros recibimos esta confirmación de parte de nuestro Señor, o esta aprobación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque a veces nos asaltan las dudas y decimos, bueno, ¿será que Dios me ha dado este ministerio? ¿Será que Dios me ha llamado a servirle? ¿Será que Dios aprueba lo que yo estoy haciendo? Bueno, entonces no hay que darle más vueltas, no hay que complicarnos. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida y ya somos hijos de Dios, pues entonces lo único que tenemos que hacer es ejercer nuestros dones en el ministerio o los ministerios en donde el Señor nos ha indicado para desarrollarnos. No tenemos que andar preguntando más, o justificándonos más, o pensando negativamente que lo que yo hago no es importante, que lo que yo hago pues no tiene gran valor. No, todo lo que los hijos de Dios hagan o hagamos, para Dios es significativo, para Dios es valioso. Él es el que califica. Aunque recibamos descalificaciones entre nosotros, aunque no seamos aprobados por algunos de entre nosotros, eso no significa que es la realidad. No, la realidad es que Dios es quien califica. Y si Dios dio a Jesucristo, su único Hijo, en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no va a valorar el sacrificio de Cristo que se ha efectuado por nosotros y en nosotros en nuestra salvación? Así que, hermanos, pues solamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, desarrollar estos ministerios y no detenernos ni distraernos en otras cuestiones. Como dice el apóstol Pablo también a Timoteo, ¿verdad? El que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No distraernos con otras cosas cuando estamos desarrollando el ministerio que el Señor nos ha encargado. Recuerden, ya hemos sido consagrados para ese ministerio o esos ministerios. No necesitamos más. Ya hemos sido consagrados. Si somos hijos de Dios, ya hemos sido dedicados a eso. Y estamos en eso. Y tenemos que salir adelante en el servicio al Señor. Así que, hermanos, pues ánimo, ánimo, seguir sirviendo hasta el último día aquí en la tierra que el Señor nos dé. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por ser tan bueno, Señor, y misericordioso con nosotros, que no siendo dignos de la salvación, por tu gracia, Señor, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos has salvado.
Y gracias por habernos hecho tus hijos. Y como hijos nos has dedicado y consagrado a un ministerio o a más de un ministerio, Señor. Cada uno de nosotros sabe y conoce el llamado que tú nos has hecho al servicio en las diferentes áreas, dentro de tu iglesia, en tu reino, Padre Celestial. Te pido que sigas fortaleciendo a cada uno y que disipes, Señor, la duda de los que los tengan en estos momentos. Que tú disipes, Señor, todo pensamiento negativo. Que tú disipes, Señor, todo sentimiento negativo. Que tú disipes todo aquello que viene a ser como un obstáculo, una barrera, Señor, para el servicio a ti. Gracias, Padre, porque no has dado el que califique nuestro servicio al ministerio a nadie más, sino solamente tú, Señor, solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa manera, Señor, pues todo es perfecto y tú eres el que da a conocer a cada uno, Señor, cómo es la aprobación de su ministerio, de su servicio. Gracias, Padre, gracias. Bendiciones te pido para todos mis hermanos de la iglesia y para todos mis hermanos en todas partes, Señor, que son hijos tuyos. Padre, a ti la gloria y la honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.